buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga, los llene con su Espíritu Santo, los llene con su gracia, con su fuerza, con su amor, con su poder y con su perdón. El día de hoy vamos a compartir las lecturas para el domingo 26 de septiembre, que coincide con el domingo 26 del tiempo ordinario de la iglesia. Y sin más vamos a empezar porque el tiempo nos apremia. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ilumínanos, Señor, para poder entender tu palabra y poder comprender lo que tienes para nosotros. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Números y habla sobre el pasaje en el que viene Moisés con el pueblo. En el capítulo número 11 vienen caminando, están hambrientos, están reclamando. Un pueblo que a lo mejor como nosotros también, siempre vamos renegando, no vemos las cosas buenas, no apreciamos lo que el Señor nos tiene, sino que vemos y anhelamos lo que no tenemos. Pues el pueblo venía reclamando. Entonces dice el Señor, Moisés le clama por ayuda a Dios Padre. Y dice en el versículo 25, el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar de una sola vez. Habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino y le dice: prohíbeselo tú, Moisés, Señor mío. Moisés le respondió: ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Dios Padre le ordena a Moisés: elige a 70 ancianos. 70, cuando se dice ancianos, se dice personas que tenían cierta autoridad, cierto respeto dentro de del pueblo, dentro de las diferentes tribus. Elige 70 ancianos para que te ayuden a llevar a cabo la tarea de conducir al pueblo hacia la libertad. Yo les daré porción del espíritu que está sobre de ti, para que ellos se conduzcan con inteligencia, con autoridad y sobre todo con la unción de Dios. Es lo más importante. Y sucede. Pero 2 que no habían llegado, pero estaban, dice, elegidos, a donde estaban llegó la gracia y el poder del Espíritu de Dios. Y luego empezaron las rencillas, empezaron los rumores: esos están predicando, esos están profetizando, esos están allá y no son de los nuestros. Y le dice a Moisés: ¿qué pasa? ¿Qué está celoso? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la envidia? ¿Qué es? Dice: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Ojalá todos fueran llenos de la luz del Señor. Y esta es palabra de Dios. San Lucas 10:10 cuenta también cómo hay un paralelismo en la elección del Señor de 70 también discípulos, no apóstoles. 12 apóstoles, 70 discípulos que los envía de 2 en 2. Hay algunas versiones que dicen que eran 72. A lo mejor aquí en el libro de Números eran 72 que no llegaron, estaban allá, estaban en el listado, pero no llegaron, no sabemos si eran. Pero Dios Padre dice 70. El Señor Jesús elige también 70 y los envía de 2 en 2. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de eso, cuando regresan de la misión, les dice el Señor: oren y pidan a Dios Padre para que envíe más trabajadores a su viña. Moisés también le dice a Josué:
Ay Dios, ojalá y todos recibieran el Espíritu del Señor. En la lectura, en la segunda lectura del libro de Santiago, continuamos ahora en el capítulo 5, la reprensión que viene a ser dada por Santiago hacia los ricos, los que se recuerda que a un inicio, hace 2 o 3 semanas, dijimos que la carta de Santiago iba dirigida a una reprensión a los que exhibían un exceso de fe, un exceso de sabiduría y un exceso de riqueza. Y viene así la palabra de Dios. Ahora les toca a los ricos. Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está podrida, sus ropas apolilladas, su plata y su oro herrumbrado, y su herrumbre atestigua contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito, el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres, han engordado y se acerca el día de la matanza. Palabra de Dios. Dice, han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencia. El versículo 6, palabra de Dios. Repito, Santiago reprende a los que en la comunidad se sentían que porque tenían rico tenían algún privilegio especial. No está hablando mal de que haya una riqueza, pero que una riqueza no mala vida, que no sea utilizada para el mal. Amontonaron riquezas ahora que es el tiempo final, es decir, no fueron misericordiosos, no fueron caritativos, no ayudaron a la gente, viendo que no es ese la idea de amontonar dinero, de tener joyas oxidadas, oro herrumbrado, dice, oro que atestigua contra ustedes, es decir, tenían amontonado y no eran justos ni siquiera con el salario de sus empleados, de sus obreros. Y a eso es a lo que habla Santiago, a lo que reclama Santiago, y lo vamos a ver también con una llamada de atención que el Señor nos hace en la primera lectura respecto a esto de amontonar, de no ser caritativo. El Señor fue claro en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, cuando decía, en donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Cuando la gente está pendiente del negocio, cuando la gente está detrás de las cosas que a lo mejor, yo insisto, no son malas, pero se vuelve ya un ídolo, se vuelve ya una necesidad, se vuelve ya un exceso. Hay temores hasta por lo que tiene uno guardado, hay envidias, no se puede servir a Dios a dos señores, dice el mismo Señor ahí en el mismo capítulo 6 de San Mateo. En el Evangelio, vamos a pasar al Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 9, en donde dice el Señor, relata la palabra de Dios, el pasaje en donde alguien en el nombre del Señor, que no era el llamado, andaba también predicando y exorcizando. Dice, Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió, no se lo impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Quien le dé de beber un vaso de agua en atención a ustedes, a que ustedes son del Mesías,
les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se atase una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Aquí el Señor está hablando también, regresamos al paralelismo entre Moisés y el Señor Jesús. Hay alguien que no es del grupo, que no nos sigue, pero está predicando, está exorcizando en este caso, en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no se lo impidan. No, aunque no esté de los 70, aunque no sea de los 12, quien habla, dice. Fíjese que dice que aquel que haga un milagro en mi nombre no puede hablar luego mal de mí. ¿Qué compromiso ese de hablar del Señor Jesús? No puede hablar mal del Señor Jesús. Y quien no está quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Aquí la iglesia nos habla un poco también de lo que habla los documentos del Vaticano II, desde donde empezó el ecumenismo, el tratar de entender, el tratar de aceptar a hermanos que hablan del Señor Jesús pero que no están en la iglesia. Hay que revisar los documentos del Vaticano II que habla específicamente sobre el ecumenismo, que es el esfuerzo de la iglesia por unificar a todo el rebaño del Señor Jesús bajo una sola iglesia, por supuesto, la única y verdadera, la que somos nosotros, la iglesia fundada por el Señor. Y para eso se ha propuesto hacer ese diálogo, de tratar, como decía San Juan 23, hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos desunen, que nos dividen. Pero habla también el Señor Jesús del pecado. Es bien claro el Señor al hablar aquí respecto a que tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una conversión total. Y por eso pone estos ejemplos claros, pero severos, quiero decir. Córtate la mano si te hace pecar, es decir, cambia. No que te la cortes, nos enseñaba Miguel el viernes pasado en la comunidad, no está diciéndolo explícitamente, pero sí lo está indicando de que muere a la actividad que te lleva tu mano a pecar. Y fíjese que con la mano pues se trabaja, y si es necesario quitártela, si en tu trabajo te hace pecar, hay que buscar otra actividad. La mano también, fíjese mi hermano, que se utiliza para pegar, para lastimar, para ofender, para insultar, para señalar. Hay que revisarnos todos. ¿Qué estamos haciendo con la mano que ofende a Dios? Con el pie. ¿Qué caminos tomamos? ¿Qué acciones hacemos con el pie? Dice que obviamente lo que nos aparta de la voluntad de Dios, de la gracia del Señor, es el pecado. ¿De qué manera el pecado nos domina? ¿De qué pecado? Con la mirada, con el ojo. San Mateo, vuelvo al capítulo 6, versículo 22 ahora. El Señor Jesús dice, tu ojo es la ventana de tu alma, de tu cuerpo. Si
Si por tu ojo entra luz, habrá luz en tu interior. Si por tu ojo entra oscuridad, qué negra será esa oscuridad. ¿Qué vemos con los ojos? ¿Qué deseamos con los ojos? ¿Qué envidiamos con los ojos? Mire, ¿qué criticamos con los ojos? Muchas veces con una mirada ya etiquetamos a la gente, la descalificamos, la acusamos, la juzgamos. Y eso no quiere el Señor Jesús. El Señor quiere que, así como el Espíritu de Dios fue distribuido, vamos a decir, repartido entre Moisés y los 70 ancianos. Dice el Vaticano II que el Espíritu Santo fue también distribuido en Pentecostés sobre todo el pueblo de Dios, sobre toda la iglesia. En Pentecostés nace nuestra iglesia. Y con nuestro bautismo somos receptores de ese mismo Espíritu. Nosotros tenemos ese Espíritu de Dios. Mire, el mismo Espíritu que guió a Moisés, el mismo Espíritu que le hizo hacer grandes portentos, señales y prodigios, el mismísimo Espíritu de Dios lo tenemos nosotros por voluntad de Dios, por promesa de Dios, por promesa del Señor Jesús, por cumplimiento de su ministerio. Nosotros nos tenemos que revisar a la luz de este Evangelio. Estamos lejos, separados del Señor, siendo templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo en las cartas paulinas. Tenemos nosotros realmente el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos tiene a nosotros, nos utiliza para la evangelización, nos utiliza para manifestar el poder de Dios. ¿Cómo? Evangelizando, compartiendo la palabra, compartiendo perdón, muriendo a las acciones de pecado. Mi querido hermano, es tiempo de revisarnos, es tiempo de entrar en nosotros mismos y vernos a la luz de este Evangelio. Vernos, sentirnos como esos 70 ancianos. Somos millones de ancianos, quiero decir, llamados por el Señor, elegidos por el Señor, escogidos por Él, bautizados en el Espíritu Santo, para poder predicar su palabra, para poder ser instrumentos del Señor, para poder hablar del Señor, para no estar en contra del Señor, como decía él, sino a favor del Señor, hablando, obrando y haciendo la voluntad de Dios. Que lo podamos lograr y hacer e empezar en esta nueva vocación, que la estamos descubriendo si es que no la sabíamos, y que lo podamos realizar con la fuerza de ese Espíritu de Dios bendito que está en nosotros, en el nombre precioso del Señor Jesús, e invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Que así sea para todos nosotros, y que el Señor le dé lo que más esté necesitando, y que le dé una nueva unción de su Espíritu ahí donde usted se encuentre. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.